Hablaremos hoy, si me permite usted, Rolón, de Paracelso, el médico suizo. Le pido permiso a usted porque no solamente fue médico, sino que era un poco alquimista y se aprovechaba de algunos elementos de la psique para curar. Bueno, me parece bien. Está bien. Todo, ¿no? Sí, déjeme vivir. Estaba medio loco, además, así que bien pudo haber sido cliente suyo. Paciente. Nació en el siglo XVI, es decir, con muchísima anterioridad a la ciencia que usted profesa. Estaba medio loco, ya se lo dije. Quiero decir que si lo digo de nuevo, te va a sospechar que estoy queriendo enfatizarlo, ¿no? También podríamos decir que en vez de Paracelso, su nombre del registro civil, institución que no existía entonces, era Philippus Theophrastus Paracelsus Bombastos. Nació en 1493 cerca de un pueblo de Suiza. No en el pueblo, cerca del pueblo. Y cerca de Basilea. Su padre era médico y también perito en metalurgia. De ahí salió esta cosa medio alquimista. Esto de ser médico y metalúrgico es raro. Pero en aquellos años sucedía. También usted puede ser médico de la Unión Obrera Metalúrgica, médico para atender usted a los de la UOM. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó al Tirol porque el papá había conseguido un trabajo como ingeniero en minas. Resisto la tentación de hacer un chiste fácil sobre este asunto. Dicen que Paracelso aprendió de su papá, Pero el papá lo mandó a estudiar a Basilea, aunque no es seguro. Esto no es seguro. Digo, no es que no sea seguro estudiar en Basilea. No es seguro el dato. Yo conozco la ciudad de Basilea, es una de las ciudades más aburridas que he visitado en mi vida. ¿En serio? Pero supongo que no debe ser en modo alguno riesgoso estudiar allí. Lo que no es seguro es que esto sea verdad, a saber que Paracelso haya estudiado en Basilea. Ahora comprendo también que la ciudad por ahí era inevitablemente aburrida para un tipo como yo que estaba solo, sin compañía alguna en esa ciudad extranjera, desconocía el idioma, ni siquiera sé exactamente qué idioma hablan. Así que bien pudo haber sido la ciudad más divertida del mundo sin que yo me diera cuenta. Claro. Bueno, pero se habrá reído mucho de la gente que no entendía el castellano. Claro, me reía mucho de cómo se aburrían, mientras a media cuadra de distancia había un prostíbulo de lujo, gratuito y obligatorio, con lo mejor del mundo, y yo como un tarado a media cuadra de ahí burlándome de cómo se aburrían los habitantes de Basilea. Así que es un error tomar notas de viaje mirando para adentro. Eso es de una enorme crasitud. Bueno, el caso es que Paracelso nunca supo una palabra de latín, y el latín era el idioma que se hablaba en los círculos académicos en aquellos años, ¿no? Tiempo más tarde, en sus escritos, el propio Paracelso dijo: crecí en los jardines en los que se poda árboles y no fui gloria en la alta escuela. Es una confesión. Pero en otro pasaje dice que no leyó un libro hasta los 20 años. Y esa ya es una jactancia. Cuando algunas personas se jactan de su ignorancia, esto ya nos hace dudar un poco de ellas, ¿no? Primero, si te cuentan con humildad que nunca leyeron un libro, está bien. Pero si lo señalan cada 2 minutos, ya es jactarse eso. Así que cuidado con Paracelso. Bueno, no importa, va. En el año 1515 Paracelso se fue de viaje durante casi una década. Y no se sabe dónde anduvo, pero a los 10 años volvió y todos lo consideraron un médico famoso. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía, más que nada porque no podían examinar cadáveres. Recién en 1569 la Universidad de Heidelberg consiguió el primer esqueleto. Digo el primer esqueleto de esa universidad, no que la gente antes no tenía esqueleto. Claro. Tampoco que consiguieron el esqueleto de Adán. Como el primer esqueleto. No, consiguió su primer esqueleto.
Nunca ahí en esa universidad habían tenido un esqueleto. No sé si me interpreta lo que quiero significar. Bueno. Sin embargo, antes de aquel logro por parte de la universidad, Paracelso era experto en la descripción y estudio del cuerpo humano. Indudablemente, en su viaje, no sé dónde habría ido, se había empapado de estudios y doctrinas ocultas para la época. El caso es que a los 34 años fue nombrado profesor de medicina en la Universidad de Basilea. Allí no le fue muy bien. Se la agarró primero con Galeno y quemó públicamente las obras de este médico. Dijo que en los cordones de su zapato había más sabiduría que en aquellos libros. Bueno. Además decía a sus alumnos que no era necesario saber latín, ni tan porque él no sabía latín, y lo echaron. Lo echaron no solo de la universidad, sino también de Basilea, donde se ve que no es seguro estudiar en Basilea. Bueno, el caso es que Paracelso no reconocía otra autoridad por encima de él que la naturaleza y a lo sumo, en los días que estaba sobrio, la de Hipócrates. Utilizaba extraños remedios. Trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva en Europa, y quizá en cualquier parte, y la trataba con mercurio, cosa que se siguió haciendo durante muchísimos años. Prescribía preparados de mercurio y antimonio para el tratamiento interno. Y desde luego este método era tenido casi como un envenenamiento. Lo último y más grave es que estos métodos le daban resultados. Y entonces eso generaba envidia por parte de los médicos de Basilea, que ya me están cayendo mal, le digo. Con razón me aburrí tanto allí. Bueno, expulsó de Basilea por aquella envidia y mitad porque también se lo merecía, vagó por Europa Central, siempre sin dinero, solo y con aspecto de pordiosero. Aspecto que suelen tener las personas que no tienen dinero, precisamente. El método de Paracelso de buscar en el mundo mineral sustancias curativas hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. Sin embargo, la difusión antedicha sucedió mucho más tarde, después de la muerte de Paracelso. Durante la vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo tenían por sucio y vagabundo y por hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es un poco sospechosa, sí, desde luego, ¿no? Por ejemplo, en una acusación, un adjetivo así, en un juicio que pretende ser mesurado, bueno, imagínense, ¿qué opina de Paracelso? Bueno, este repugnante médico... No, protesto. Aquí hemos hablado nosotros de una novela policial en donde el demasiado temperamento del escritor nos hacía sospechar antes de tiempo de uno de los personajes. Decía, por ejemplo, el repugnante señor Galveston. Bueno, un momento, ahí había algo, ¿no? Parece que Paracelso era un poquito alquimista, vamos a confesarlo. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar los metales en plata y oro, no para crear un remedio contra todas las enfermedades, como era la panacea, ¿no? La panacea que curaba todas las enfermedades. Sino buscando remedios razonables, aunque sea para una enfermedad. Esto es lo que hacía. Pero bueno, qué sé yo. Seguro aprendió alquimia en ese viaje del que él hablaba. Pero como dijimos, nunca se supo bien dónde había estado. Él decía, a veces decía que había estado en Constantinopla y que allí había conocido a Salomón Trismosin, un mago alemán que andaba por Constantinopla. Durante varios años Paracelso trabajó con Trismosin, que decía haber encontrado la piedra filosofal y también sostenía haber rejuvenecido gracias a ella. Paracelso habla de Trismosin y dice: su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca. Sus mejillas se habían vuelto sonrosadas. El cabello gris recobró su color. La encorvada espina dorsal logró enderezarse. Y además, en el aspecto decisivo, dice Paracelso, pero no dice cuál es, aunque yo me lo imagino. Guiñando el ojo, lo dice. En el aspecto decisivo, dijo haciendo un gesto, que no figura en el libro,
se volvió un hombre muy poderoso. Trismosín te decía tener 150 años y aseguraba tener el poder de vivir tanto como quisiera. Y él decía que solo iba a respetar el día del juicio final, por religioso que era. Ese día dice, si viene el juicio final, bueno, me voy a morir. ¿Qué voy a hacer? De puro criollazo bueno. Como haciéndole una gauchada a Dios. Claro. Bueno, junto a Trismosín, Paracelso hizo toda clase de estudios. Dijo que había visto prodigios propios de la panacea, había visto mujeres de 70 años que volvían a dar a luz, y el propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico. Trismosín le indicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que la vejez, pasados los años, no se presentaba. Claro, seguro, me imagino cómo fue esto. Paracelso se lo tomó, ¿no? Y dijo lo mismo que digo yo cuando me tomo una aspirina y no se me pasa el dolor de cabeza. Al minuto. Al minuto, no me hace nada. Especialmente se lo digo al que me lo recomendó. Sí. Dice, tomate esto que te va a hacer bien. Me lo tomo. No me hace nada, me sigue doliendo igual. Bueno, Paracelso se lo habrá tomado y le habrá dicho, estoy igual. Y el otro dijo, momento. El efecto de esta aspirina que usted se ha tomado, este elixir, sí, se va a notar únicamente cuando pasen los años y usted note que no envejece. Es muy difícil notar que uno no envejece, porque lo que uno nota es que envejece, pero que no envejece no se nota. Se notan los cambios, no los no cambios. Está bien. Caramba, me noto no cambiado. Dice uno. Porque no es que rejuvenece, sino que no envejece. No envejece. Está bien, ¿no? Pero bueno. El caso es que Paracelso admitió esa objeción y dijo, bueno, muy bien, me voy tranquilamente. Parece que Paracelso también estudió junto a Trismosín los cuerpos que en Basilea estaban prohibidos. Después de estas experiencias, Paracelso regresó a Basilea y ahí fue cuando lo echaron de la universidad, tal como hemos contado. Solo y mendigando, se aisló en una pieza. Bueno, es un mal lugar para mendigar. ¿A quién le vas a... Aislado en una pieza, ¿a quién le va a dar algo? Con la mano ahí estirada. Imagínese que usted se encierra en una pieza y empieza a mendigar. Pero está loco, le pide algo a usted mismo. Sí. Evidentemente estaba loco. Mendigaba encerrado en su propia pieza. Uno de los dos estaba loco. O el que escribe esto o Paracelso. Bueno, llego al respeto a los cronistas. Solo y mendigando se aisló en una pieza. Y empezó a investigar teorías. Para investigar teorías está bien aislarse en una pieza. Algunos dicen que descubrió el elixir que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Bueno, la renovación de uñas es algo en lo que uno no tiene mayor interés. Además, la emisión de uñas sigue verificándose cuando uno es viejo, incluso después de muerto, según aseguran algunos. Así que la utilidad de las uñas, más allá de la necesidad de rascarse uno, es bastante pobre, ¿no? En todo caso, la gente está un poco más interesada en que le crezca el pelo, pero no las uñas. También se había traído de Constantinopla, el amigo Paracelso, algunos poderes adivinatorios. Rolón, atención, Rolón. Se cuenta la siguiente anécdota. A ver. Un día Paracelso estaba sentado en el banco de un puente, como si todos los puentes tuvieran un banco. En el banco de un puente. Bien. Y pasa por allí una muchacha. Buenas tardes, niña, le dijo Paracelso. 2 horas más tarde la muchacha pasó en sentido contrario y Paracelso la miró y le dijo, buenas tardes, mujer. Y la muchacha empezó a reír a carcajadas, ya que Paracelso con una sola mirada había adivinado lo sucedido durante esas 2 horas. Cosa que cualquiera hubiera adivinado del mismo modo sin ser Paracelso. Paracelso aseguraba que un buen médico también debe ser astrólogo, que debe conocer las constelaciones a la perfección. Astrónomo, entonces. Las estrellas daban la hora justa en la cual se podía dar la curación. Astrólogo, entonces. Y escribió Paracelso:
La naturaleza muestra el proceso de curación. El médico es solo un instrumento y su tarea consiste en descubrir las conexiones ocultas, en coordinar una parte con la otra. Dice más o menos lo que dicen los médicos ahora con tal de no curarte. Para Paracelso, discúlpeme, para Teofrasto, el libro auxiliar de la medicina era el cielo. Además de su opinión, el hombre había surgido, no además de la opinión en la opinión de Paracelso, el hombre en tanto que tal, había surgido del polvo de los astros. Estamos hechos de la misma materia que los astros. Bueno, así dice la Biblia. No lo dice así, pero dice que estamos hechos de tierra y los astros también, el polvo cósmico. El universo está hecho más o menos de todo lo mismo. Sí, hay algunos elementos, digamos, en el universo. En algún punto de la ciencia, cuando no se conocía más que la Tierra, se sospechaba que por ahí el universo o las estrellas estaban hechas a saber de qué, incluso de cosas que ni sospechábamos. Hasta el mismo Augusto Comte, el inventor del positivismo, dijo una vez, bueno, hay cosas que no sabremos nunca, dijo. Él ya, estoy hablando del siglo XIX, en un momento muy avanzado y de la ciencia. Claro, dice, y nunca sabremos de qué están hechas las estrellas. Y lo supimos muy poco después de que muriera Comte. Casi llega él. Casi llega él, o si no sé si llegó. Que es cuando se descubrió este asunto del espectro. Es decir, que por la luz de un astro podemos saber exactamente de qué está compuesto. Y el universo está compuesto más o menos de lo mismo que la Tierra. No es que hay elementos que no conocemos, no, puro hidrógeno. Puro hidrógeno. 9 de cada 10 átomos usan jabón Lux de tocado. No, son estrellas, 9 de cada 10 estrellas. Está bien, pero un tanto que actrices, no tanto que... 9 de cada 10 átomos son de hidrógeno, así que es muy aburrido todo. Quiere decir que estamos hechos de eso. De hidrógeno. De hidrógeno. Somos puro hidrógeno nosotros también. Aquí me tiene. Y bueno, el 70% de su cuerpo es agua, así que hidrógeno tiene. Sí. Así que, digo, para los que insisten en enamorarse de mí y después me desacreditan, es pura agua. Puro hidrógeno como tantos. Sí. Muy bien, pero Paracelso decía esto. Decía también que los órganos del cuerpo no eran meros instrumentos funcionales, sino habitáculos del alma cósmica. Ahí sí que es un poco audaz, ¿no? Que parte de su cuerpo sean habitáculos podría ser, pero del alma cósmica. ¿Qué tenés ahí? Sí, el alma cósmica. Nena, qué habitáculo. Sí, ahí cabe... varias almas cósmicas. El alma del suburbio. Bueno, la encarnación del alma cósmica era el humor vitae, el jugo de la vida. En el cuerpo humano, la función de este jugo, ¿de cuál? De era hacer llegar materias provechosas a distintos puntos, como por ejemplo Según muchos, Paracelso abría de este modo los caminos para que nuestro amigo Harvey hablara mucho después, un poco después, en 1628 exactamente, de la circulación sanguínea. Bueno, una cosa es la circulación sanguínea y otra cosa es el humor vitae que lleva el alma del suburbio a no sé qué habitáculos. No importa. Paracelso, especialmente cuando tomaba más de una caña, comparaba el cuerpo con el cosmos, ausente y presente al mismo tiempo. Discúlpeme si mi ausencia no se cumple enteramente. Comparaba los misterios del cuerpo con los misterios del universo por lo inaccesibles. No es un pensamiento interesante. Que los misterios del cuerpo se parecen a los del universo solo por su carácter inaccesible. Es como decir, qué sé yo, que un elefante es igual a un trébol
porque ninguno de los dos está en mi mano derecha. No. Lo que sí puede ser interesante es comparar el todo con la parte, es decir, el espíritu universal con lo que usted tiene en su cuerpo. Bueno, ahí tenía un poco de razón el hombre. Bueno, no importa. Hizo estudios del agua, del aire, de las sustancias vegetales, abrió las puertas de la farmacopea moderna. Qué manera de hablar, ¿no? Estoy leyendo el informe. Abrió las puertas de la farmacopea moderna. ¿Quién es? Uno que quiere abrir la puerta de la farmacopea moderna. Bueno, era más fácil decir que fue el primero en investigar acerca del asunto. ¿Por qué no dicen que fue el primero en investigar sobre lo que ahora podría denominarse farmacopea y no que abrió alguna puerta? Pues yo estoy estudiando, ponele, cuando me dice que abrió una puerta, me confunden a mí. A mí en la cabeza se me hace enseguida la idea de una doble hoja verde y a Paracelso abriéndola. Y después, cuando muchos años después me pregunta quién era Paracelso, le digo uno que abrió una puerta, no me acuerdo. Sí, de una farmacia que se llamaba La Moderna. Sí, algo así. No abrió ninguna puerta. Bueno, Paracelso suponía la presencia de espíritus en su espada. Repito, en la espada. Él creía que había espíritus en su espada. Atención. Y que esos espíritus tenían algo que ver con las heridas. A ver cómo es eso. Vamos a ver cómo es. Fíjese. Pero no está tan bien. Había, desde la Edad Media, algo que se llamaban los polvos de simpatía. Me dirá que ahora hay también. No todo ha desaparecido con el tiempo, claro. Alejandro. Eran unos polvos hechos con una porquería. Estaban, qué sé yo. Es lo que hay. Lo hacían, eran unos polvos mágicos que servían para curar las heridas. Entonces lo hacían con murciélagos disecados, polvo de sangre de sapo matado en la tierra de no sé dónde, barro del río no sé qué, mezclaban todo eso y lo ponían en las heridas. Está buscando un cicatrizante, claro. Y que ponían las heridas, se le infectaban las heridas y se morían los tipos. Pero Paracelso empezó a echarle polvo de simpatía a su espada. En vez de ponérselo al tipo. Sí. Y entonces el tipo se curaba, pero no porque los polvos ejercieran un efecto sobre la espada, sino porque no ejercían su efecto, que era nocivo, sobre los del tipo. Nadie vio esto. Entonces, mirá qué maravilla que hace el tipo. Sí. Le va mejor a los tipos a quienes Paracelso hace comparecer frente a su espada, a la cual le echa estos polvos, que no aquellos que se los echa directamente. Es mágico esto. Mágico era que el polvo no servía para nada. Claro. Era una podredumbre. Claro, enfermado más. Bueno, qué cosa, ¿eh? Bueno, esta forma de pensar, a saber, ver este hecho y conjeturar inmediatamente que en la espada había espíritus, sigue todavía. Sigue todavía. Bueno, pero como esos polvos se echaban hace centenares de años, a nadie se le ocurrió pensar que eran nocivos. Todos decían que el piola era Paracelso, que había descubierto que eran todavía mejores los polvos echándoselos a la espada. Extraordinario. Bien. Todavía hay costumbres como esa, ¿no? Todavía seguimos poniéndonos basura en las heridas y pensando al revés muchas veces. En el año 1541, Paracelso estaba en Salzburgo sin saber que allí iban a ser Mozart. ¿Cómo iba a saberlo? Es más, estaba dictando algunos de sus saberes a unos discípulos que él tenía, y parece ser que en cierto momento se armó una terrible disputa entre ortodoxos y heterodoxos. Bueno, se armó una pelea fenomenal, como suele ocurrir cuando discuten los médicos ortodoxos con los heterodoxos. Y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza. Él era heterodoxo. Sin embargo, murió instantáneamente. Conforme a las normas de la más estricta ortodoxia, que dice que cuando uno le encajan un palo en la cabeza se muere.
Así que cuando usted le pregunten cómo murió Paracelso, murió por un palo que le dieron en la cabeza. En una disputa académica, no en la cancha de Atlanta, ni abriendo ninguna puerta. Ni es esta una metáfora. No es recibió un duro golpe. No, le pegaron en el sentido de que un duro golpe que fue el rechazo a sus teorías, o el rechazo de una mujer. No. A ver si me entienden. Un tipo con un palo le rompió el marote y lo liquidó. No era el destino a ver. Tenía 48 años. No el tipo que lo liquidó, él, Paracelso. El tipo que lo liquidó no sabemos. ¿Cuántos tenía? No sabemos. Según sus escritos de esos días, el elixir Trimocin daba pocas señales de efectividad, porque había llegado Paracelso a una edad, especialmente en aquellos tiempos, andando un tipo de 48 años era medio un jovato, ahora también. El pelo se le había puesto blanco, se le habían caído algunos dientes, y entonces Paracelso dijo, así que me dijo, vas a ver cuando pasen muchos años y que no te va a venir la vejez, y le venía. Y ahí volvió a decir lo mismo que digo yo cuando me tomo una aspirina. Dice, se me pone el pelo blanco. No me hizo nada. Pero Trimocin ya no estaba. El tipo que había conocido en Constantinopla. Hay que saber por qué calle de Constantinopla andaba Trimocin en esos tiempos. Por ahí se había muerto. Pero no creo. Porque Trimocin había dicho que él no se iba a morir, salvo, eso sí, el día del juicio final, más que nada por respeto. Viene el juicio final, ¿no es cierto? El tipo estaba ahí, tranquilamente, leyendo el diario. Por ahí se ve, bueno, juicio final, juicio final. Y le toca el timbre, ¿qué pasa? Buenas tardes, somos del juicio final. Dice, bueno, dice, me le muero por respeto. Muy bien, listo. ¿Cómo es el día del juicio final? Así, ¿no? O hay una, y van a tocar una trompeta, se va a ir una trompeta. Unas trompetas. Vamos a estar ahí nosotros y por eso... se me parece que cayeron lo del juicio final. Tanto amagar. Ya compré. No, ya compré nosotros. Bien. Claro, que es curioso esto del tipo que se dice inmortal. Nunca hay tiempo de enrostrarle, nunca hay oportunidad de enrostrarle la falsedad de esa declaración. Porque si el tipo está vivo, está vivo. Y si se muere no le puedes decir nada. Así que nunca, un tipo que se dice inmortal nunca se va a enfrentar al que venga a echarle en cara su error para desacreditarlo. Bien. ¿A quién quiere que dediquemos esto, Rolón? Bueno, a la gente de Basilea que se aburría tanto, como dice usted, excepto los que iban a ese prostíbulo obligatorio y gratuito. Al amigo Lao Tse, ya que hablamos de esto de que como es el todo es la parte y que uno está dicho lo del universo, es bastante taoísta esta idea, ¿no es cierto? Claro, entonces al amigo Lao Tse, y ni un poquito a Trimocin y a Paracelso, Alejandro, me parecen bastante engrupidos eran estos tipos. Debe estar escuchándonos en este momento Trimocin. Trimocin, no existís. El nombre de remedio. Y bueno, y el propio Paracelso, porque a pesar de todas sus locuras, alguna invocó y fue propulsor de una cierta higiene, él le aconsejaba lavarse las manos sin saber, no tenía idea de asepsia ni de nada, pero tenía alguna intuición conforme a la cual por ahí lavarse las manos era mejor que no lavarse. Y por lo pronto no te echaba en las heridas esa bosta que se ponía en los ojos. De los polvos de simpatía. Sí. Paracelso nunca. No. Bueno, eso escucharemos un tango que ha sido compuesto, creo que por Agustín Bardi, y que alude a aquello de que estamos hechos los hombres, o sea, Tierrita. Tierrita es este tango que escucharemos en la versión de don Astor Piazzolla. Adelante.